el podcast que no pica, pero dice la verdad. Y bueno, gente linda, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este podcast Al Chile. ¿Y dónde está mi vaso? Pero no importa. Al Chile. A Ariana se le olvidó el vaso, a mí también. Don Jorge, ay, disculpes. Hoy de invitado especial, Marlon, famoso Chopis. Marlon es empresario, una persona que ha sabido lo que es luchar en la vida y venir a pulsearla desde piso tierra hasta lograr ahorita tener su propia empresa, ha sabido lo que es hacer un cambio físico y todas muchas cosas más que ha pasado en la vida que Marlon mismo se lo va a contar. Ari, iniciamos con la primera Bueno, pregunta. realmente qué buena introducción, Marlon. Qué interesante suena, tiene contenido ahí. Pero vayámonos entonces al puro inicio. ¿Cómo era Marlon antes de que empezaran los problemas? ¿Cómo de qué edad? Lo más al inicio que recuerdes. Bueno, yo tengo ¿Cómo era como, tu vida, al puro inicio? tengo como flashbacks, como cuando estaba pequeño, padecía mucho bullying. Mucho bullying porque yo me acuerdo que tenía un primo que nunca se me olvida, él me pegaba. Y yo era todo grandote y él era todo chiquitillo, pero me dominaba. Me golpeaba, me trataba mal, me decía chompolón. A veces pasaba y estaban jugando bola y decían, véalo, ahí va, y le comenzaban a tirar piedras. Entonces fue así como muy difícil esa etapa, por lo menos casi hasta los 13 años. Fue muy difícil porque viví con mucho miedo, con el miedo de lo que hoy mucha gente le llama bullying, pero yo no sabía que era bullying, yo simplemente pensé que es que yo era inferior. Entonces sí comencé con un poco de miedo y vi la vida como muy cruel desde pequeñito. Fue un inicio bastante difícil entonces. Complicado, diría yo, sí. Sí. ¿Sientes que hubo algo de tu infancia que marcó tu carácter de el Marlon de ahora? Hubo algo que sí me marcó por completo, que fue, yo me acuerdo que una vez habían unos muchachos en el barrio que era como la famililla más mala, ahí en Piedades de Santana, y me amenazaron y yo estuve como un mes y medio en la casa sin salir ni siquiera a hacer un mandado porque me daba miedo. Ellos me dijeron que si me veían afuera me iban a pegar. Y creo que eso me marcó muchísimo porque fue lo que hizo que yo rompiera como el saco, como el vidrio y dijera que ya no más y saliera realmente el Marlon el que se sentía poderoso, el que sí podía enfrentarse a alguien, pero claro, también comencé a usar drogas y alcohol. Nunca se me olvida que estábamos en el cine colonial en Escazú, en ese tiempo, ¿verdad? En San Rafael, existía ese cine, y salió una película que se llama Armagedón, y nunca se me olvida que esa vez en el parqueo un compañero llevaba como no una pacha, no sé qué era en ese tiempo, llevaba guaro y un purillo de marihuana y me dio y eso me enfuerzó como que si me hubieran dado, no sé, kriptonita a Superman, ¿verdad? Que en lugar de kriptonita de la roja, que en lugar de ponerlo débil, más bien sacaba como esa fuerza que yo no tenía para enfrentar la vida en mis 5 sentidos, joven. Ah, qué interesante. Entonces, bueno, ya que nos salimos un poco de la parte de la niñez, cuéntame cómo fue tu entorno en la adolescencia. Mi adolescencia nunca se me olvida en el colegio. En el colegio ya, cuando yo entré al colegio, yo ya tenía como un nombre. Ya cuando iba a entrar al Liceo de Ciudad Colón, ya sabían más o menos quién era, porque resulta ser que el chiquillo tímido, la persona que la hacían a un lado y todo, y ya no era el chiquillo tímido, era como el alma de la fiesta, como el que organizaba las fiestas, hacía todas las cosas, claro, ¿verdad? Siempre usando alcohol y drogas. Y cuando ya llegué al colegio, ya tenía como
como ese nombre, pero hacía muchas injusticias, porque tal vez el bullying que me hacían a mí pequeño, yo también se lo hacía a otras personas. Tenía un problema muy grande porque yo me acuerdo que a veces organizábamos una fiesta y tal vez una persona gordilla yo no la dejaba entrar. Pero Porque en es que ese es la vida, ¿verdad? tiempo yo no estaba gordo, ¿verdad? Tenía un físico de más o menos de mi estatura y todo, pesaba como 70, 77 kilos, era alto. Entonces eso hacía que jugara de vivo y me la creyera toda sin saber lo que podía venir otros años, unos años más adelante, ¿verdad? Marlon, ¿hubo alguna situación en tu juventud que cambió el rumbo de vida? Hubieron cosas que definitivamente, ahora que estoy recordándome, ¿verdad? Lo que me estaba preguntando Ariana, que sí hay cosas que lo marcan a uno clave y son cosas feas, ¿verdad? Y disculpen que me retroceda un segundo porque para mí sí es importante. Cuando yo estaba pequeño, bueno, nosotros venimos de una familia muy, muy pobre, ¿verdad? De escasos recursos. Y mi mamá me mandaba donde los vecinos a veces a comer. Entonces, hubo una vez donde fui a donde un vecino y él me dijo, ¿verdad? Ya iban a comer porque ellos tenían plata y siempre comían carne y cosas buenas. Donde a mí me dijo nada más como váyase de aquí, sopilote, porque ya vamos a comer y no queremos darle la comida de nosotros, ¿verdad? Y tal vez la mamá de él sí, pero él no. Y a mí eso sí me marcó muy, muy fuerte y hizo que yo sintiera que yo quería trabajar, que yo quería hacer las cosas de manera correcta, sacar a mi familia adelante. Otra de las cosas que me marcó muchísimo, y siempre lo digo, y tal vez no es para dar lástima, ¿verdad? Quiero que quede muy claro, fue que una vez nosotros no teníamos nada que comer, y yo creo que esto fue lo que más me ha marcado en la vida, pensándolo bien, que fue una vez que no teníamos nada que comer y nosotros vivíamos como al frente de Leváis de Piedades, que todavía vivimos ahí, ¿verdad? Bueno, mis papás, y mi abuela vivía por el cementerio, entonces no teníamos que comer. Y nunca se me olvida que yo me fui caminando para donde mi abuela y le dije, nanita, ya ella murió, en paz descanse, ¿verdad? Y siempre la voy a recordar porque a ella fue la que yo le hice 1000 promesas, a ella yo siempre le dije que yo iba a trabajar bastante para que no usara las chancletas Canlún que usaba siempre, porque siempre solo tenía un par y le duraba como año y resto. Y siempre esas chancletas, como en el talón se les hacía un hueco de tanto usarlas. Y yo siempre decía llevármela para alguna tienda y comprarle muchos zapatos, porque siempre la veía con esas chancletas rotas. Entonces cuando llegué donde mi abuela me preparó un bollo de pan y le echó leche condensada. Qué bueno. Y le pasó y me lo partió como en 10 pedazos, no sé. Y nunca se me olvida, yo siendo un chiquito, ¿verdad? Yo llevé ese bollo de pan con leche condensada a mis papás y les puedo jurar que era como que si les estuviera llevando caviar o langosta o cualquier comida así, porque yo sentí en ese momento que yo podía proveer, a pesar de que fue mi abuela la que hizo el pan, a pesar de que fue mi abuela la que me dio eso para llevarnos, porque mi abuela nos apoyó siempre en toda una vida y a mí me apoyó demasiado, fue la que me crió también con mi mamá. Y yo creo que eso marcó que yo quisiera realmente trabajar y llegar largo en esta vida para poder salir adelante y poder apoyar a mis papás, que ese era mi meta, que me equivoqué y me he equivocado en el camino muchas veces, y claro, pero siempre mi meta ha sido honrar a mi papá y a mi mamá y darles lo mejor a ellos para que no tengan que pasar necesidades ni nada, ¿verdad? Eso hizo también que yo dejara también, yo me salí del colegio, comencé a trabajar, ¿verdad? Esa era la idea, pero resulta ser que me comenzó a gustar como que la vida fácil, por así decirlo, ¿verdad? Hice cosas que no tenía que haber hecho jovencito, ¿verdad? Como cosas que no sé si se pueden decir o no, que
que en ese tiempo las hice porque las tenía que hacer. Aprendí a jugar pool para jugar bienísimo y a poder apostar y llegar también a mantener a mis papás, porque yo todos los días, y ahí está mi mamá y mi papá, no me dejan mentir, yo todos los días salía de la casa y yo tenía que llegar con 1.500 colones para darle, o 1.000 colones para darle los pases a mi papá, porque mi papá tenía el sueldo embargado, entonces no nos llegaba plata, ¿verdad? No llegaba plata de salario, entonces era bastante difícil, pero yo desde pequeño, de lo que más me pudo haber marcado fue ese momento donde yo literalmente sentí que yo les estaba llevando en serio una langosta, o no sé, imagínense en el corte de carne que ustedes quieran, pero para mí eso fue tan grande que eso marcó en mí algo tan lindo, que era de ver a mi familia poder comer de algo que yo había llevado. Sí, bueno, justamente a eso iba la siguiente pregunta. Te iba a preguntar que si recuerdas algún sueño, alguna meta o algo así que tenías en ese entonces, más que todo en la adolescencia. Sí, claro, yo me acuerdo que yo tenía varias metas en mi vida. En ese momento, nunca se me olvida, yo me acuerdo que a los 22 años ya había cumplido todas mis metas, las que tenía. Me acuerdo que ya había viajado. Nunca se me olvida que la primera vez que viajé me fui para Cuba en el 2008. Y fue algo como, yo veía que montarse en un avión era como algo imposible, algo que solamente lo hacía la gente multimillonaria, no como ahora, ¿verdad? Que mucha gente están viajando y pueden viajar y es mucho más barato. No sé, en ese momento yo me acuerdo que para llamar a mi mamá de Cuba a Costa Rica cobraban como $5 por minuto. O sea, estamos hablando de ahorita 20.000 colones por una llamada en un minuto, como para decirle, mami, estoy bien, y cosas así. Y yo todos los días, y por lo menos llamaba ese minuto, ¿verdad? Y también uno de mis sueños era tener una familia, ya la había tenido en ese momento, la tenía en ese momento. Y fue muy bonito, ¿verdad? Tener una hija que aquí nos está acompañando, Victoria, y ya la tenía. Tener carro, ya lo tenía. Tener negocios, ya lo tenía. Pero lo que me da mucha risa es que cuando uno le dicen estas preguntas, uno siempre se enfoca en las cosas materiales. Yo nunca pensé en tener paz, nunca pensé en tener sabiduría, nunca pensé en tener un montón de cosas. Entonces sí, llegué a tener tal vez todo lo que quise, mi propio carro, mis propios negocios a los 22 años. Pero al final uno se enfoca mucho en lo material, ¿verdad? Que sí es importante, porque sería mentirles que uno no trabaja, porque lo material es importante, pero he aprendido que no lo es todo en mi vida. Marlon, usted cuenta que usted de adolescente era una persona delgada con una contextura normal. ¿En qué momento de su vida fue que comenzó a tomar el rumbo hacia la obesidad? Yo me acuerdo que yo jugaba voleibol para San José en Juegos Nacionales. Mi papá trabajó muchos años en el Comité de Deportes, casi 50 años en el Comité de Deportes de San José. Y hubo un tiempo donde ya yo me cansé de entrenar, de tener que levantarme a las 5 de la mañana, entrenar y después irme para el colegio, después salir de ahí, irme a seguir entrenando. Entonces como que ya todas esas cosas de persona disciplinada fueron acabando y comencé a conocer la vida. Y ya la vida, como les dije, ¿verdad? Era de amigos que consumían marihuana, licor, porque esos eran lo que había en ese tiempo, ¿verdad? No habían tantas drogas como ahora. Y comencé a pegarme a ellos y a pegarme a ellos, y es una vida que literalmente uno lo lleva por un camino que es bastante malo, y en el caso mío me llevó a la obesidad severa, ¿verdad? A un punto donde casi que no tenía retorno. Ya que mencionas el tema de los vicios, ¿cómo comenzó eso realmente? O sea, bueno, creo que medio mencionaste hace un rato que tal vez fue un tema de valentía, pero realmente tal vez contemos cómo fue la primera anécdota probando un vicio.
Lo que pasa con los vicios, con las drogas, con el licor, es que son cosas que lo desinhiben a uno por completo. Lo desinhiben a uno por completo, porque si usted es una persona tímida, como tal vez lo era yo, y yo no llegaba y no me animaba a hablarle nunca a ninguna mujer, de ahí usted se tira un trago, y es más, yo ni siquiera bailaba y bailaba. Ya uno con 2, 3 tragos, ya usted baila. Ya usted con un jalón de un puro de marihuana, ya usted se cree Superman y ya usted se siente que anda como Goku en una nube. Y es ficticio, ¿verdad? Ahora yo lo veo así, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, conocí a los casi 16 años de edad, conocí un programa que se llama Narcóticos Anónimos. Y comencé a ir y esto siempre se lo voy a agradecer a un gran señor que siempre lo voy a nombrar donde esté porque fue mi segundo padre, se llama Rafael Ángel Castro Agüero. Él Rafita, todos los que lo conocemos, sabemos que era un señor que vivía para ayudar y vivía bajo el lema, y él me lo decía, por eso ese es mi lema de ahora, ¿verdad? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es una persona que me enseñó demasiado y comencé a ir. Un 3 de junio precisamente comencé a ir. Así que, como un día como hoy que estamos grabando este podcast, estoy cumpliendo 25 años de no consumir ningún licor ni ninguna droga y de haber trabajado un programa de 12 pasos. Por eso yo digo que los cambios son bastante grandes, porque sí también he puesto de mi parte. Ha costado mucho porque hay gente que le dice a uno que es muy exagerado, ¿verdad? Hay gente que también lo ama a uno y no entienden muchas veces lo que lo puede llevar a uno una droga, porque una es demasiado y 1000 no son suficientes. Muchas veces yo decía, ¿qué voy a hacer ahora con mi hija cuando se gradúe? ¿Cómo voy a brindar? Si se brinda con champaña. O sea, ¿cómo voy a brindar con agua si es de mala suerte? No voy a brindar con leche. Y sí se puede brindar con agua, se puede brindar con esos juguillos Welch que no tienen el licor que venden en aquella tienda baratos. Y sí se puede realmente llevar una vida sin consumir drogas. Como les digo, yo tal vez no tuve que llegar a un extremo como nuestra amiga María José, así, vivir en la calle y esas cosas, pero por eso ellos son testimonio para mí, porque hijo de puchica, levantarse así. Si a mí me costó levantarme, porque yo me acuerdo que yo para dormir necesitaba un jalón, para levantarme necesitaba un jalón, que para ir a jugar pool necesitaba un jalón, que para ir a cualquier cosa, o sea, uno se hace completo adicto y uno ya no puede vivir sin consumir las sustancias, o sea, en mi caso, ¿verdad? Que era lo que me gustaba mucho, la marihuana, ¿verdad? Pero ya gracias a Dios, como les digo, es algo del pasado y eso sí les digo, igual yo lo vivo solo por hoy. Yo todas las mañanas me levanto con la fiel convicción de que yo hoy no voy a consumir drogas y les digo drogas porque para mí el licor es una droga. Dice el diccionario y la Organización Mundial de la Salud que una droga es cualquier cosa que altere su mente o su estado de ánimo. Entonces, día a día tomo la decisión de vivir limpio y sereno. Esa es una de las partes más difíciles, porque cuando uno entra a un programa como el de Narcóticos Anónimos, uno se da cuenta que el dejar de consumir drogas es como el premio de consolación, porque hay una vida más atrás. Hay cosas mejores que uno puede llegar a lograr sin consumir drogas. Chopis, en esta época de usted, cuando tiene los vicios, ¿en algún momento pensaste que ya no había salida, que ya estaba todo perdido? ¿Llegaste a algún extremo? Totalmente. Nunca se me olvida que una vez estaba, y eso es algo que yo no sé, mis papás ni lo saben, ¿verdad? Una vez amanecí en la Plaza de Piedades con mi mejor amigo de infancia, que se llama Minor, Tusa, le decimos Tusa de cariño. Él muy probablemente vaya a ver este podcast y se va a reír porque yo no quería seguir consumiendo, no quería y yo le decía a él, y él ha sido una persona muy importante en varias cosas que he pasado en esta vida, ¿verdad? Y él me decía que
que todo iba a estar bien y nosotros ahí, los dos con casa y amanecimos durmiendo en la plaza. Qué duro. Entonces, son cosas que uno dice, ¿no? Sí, siguiendo con este tema de las drogas, ¿cuál crees que fue la consecuencia más dura que te dejaron las drogas o los vicios? Pues ahorita yo no creo bueno, primero que uno llegue y uno necesite usar una sustancia para poder vivir, ya ahí estamos mal, ¿verdad? Porque uno simplemente tiene que ir viviendo la vida en sus 5 sentidos y llevarla de la mejor manera posible. Pero como consecuencia, no, yo solo en este momento de mi vida que ahora veo todo con otros ojos, yo veo que gracias al consumo de sustancias fue que yo aprendí a llevar una vida, a trabajar los 12 pasos de la recuperación, ¿verdad? Porque entendí que es un programa de 12 pasos. Conocí personas maravillosas en esta vida, he conocido gente que son una familia, ¿verdad? Hace 2 días estábamos en una reunión que había un compañero que estaba celebrando un año, entonces más que algo negativo siento que me ha dejado cosas positivas. Chopis, ¿cuál fue el momento exacto? Y ahorita estamos en la parte de los vicios, pero también queremos hablar de cambio físico. ¿Cuál fue el momento exacto que te hizo cambiar? Que decir, ya quiero seguir aquí. En el sentido de los vicios. De los vicios. De cuando ya uno se da cuenta que uno no puede hacer nada si no es con eso. Cuando ya definitivamente uno dice que, porque todas las personas, y les puedo dar seguridad de eso, llegamos y decimos, nos vamos a morir consumiendo, porque ya lo vemos como una forma de vida. Entonces, sí, un estilo de vida totalmente llega a ser parte de su rutina diaria. Es que es como parte de la lavarse rutina. los dientes, como bañarse, Cuidado, es si no más indispensable. importante que cualquier cosa de esas. Claro, se vuelve indispensable para el día a día. Se vuelve indispensable, exactamente, y de las consecuencias es de lo que uno se abandona a uno mismo, ¿verdad? Sí, qué duro, la verdad que llegue algo externo que realmente no necesitamos a que nos termine controlando la vida, ¿cierto? ¿Qué personas sufrieron junto a usted en este proceso? Porque mencionas todo el cariño que le tienes a tus papás y demás, me imagino que para ellos fue muy difícil también. Mira, vieras que ellos prácticamente casi nunca se enteraron porque yo nunca llegaba a la casa. Cuando yo me pegaba a la fiesta, yo me quedaba en otras casas, me quedaba en la casa de Polilla, donde Teresa, que en paz descanse, ¿verdad? La señora, y me quedaba así, o me quedaba durmiendo donde estaba la fiesta o algo así, porque uno siempre ocultaba eso, ¿verdad? Para que ojalá no se dieran cuenta, y yo no sé si al final se daban cuenta o no, pero sí intenté llevarlo lo más oculto posible, porque no fue algo que yo pueda decir, no, es que llegué a consumir crack y esas cosas. Sí lo probé con 2 amigos una vez y no me gustó porque me puso muy alerta y me puso como nervioso, como que yo podía escuchar hasta una gota caer, entonces no me gustó, la verdad. Bueno, pero tal vez otra persona que sufrió con usted este proceso. Mis amigos, porque éramos una barra y una barra de 15 amigos y habemos 3 que hicimos hasta un pacto de sangre. Y digo un pacto de sangre era que nos rompíamos con una aguja el dedo y echábamos las gotillas de sangre, y entonces después cogíamos un poquito una cada uno y nos la tomábamos y decíamos que ese era como el pacto de sangre que hacíamos como si fuéramos vampiros o bueno, lo que era de ese momento. Y a la fecha 2 de ellos todavía consumen y me duele muchísimo verlos, pero algo aprendí, y es que si ellos no quieren, ni Dios puede. Y véalo qué fuerte, sí. Porque cualquiera diría que sí, pero es que Dios es un caballero y Dios no entra donde no lo dejen. Sí, al final es una decisión muy personal. Es una decisión muy personal, y yo tengo la fe de algún día volver a encontrarlos en un grupo o en la vida, pero yo los veo todos los días, ¿verdad? Porque son del barrio. Qué duro. Marlon, vamos a ver, cambiando ya de tema de los vicios a la parte suya, de su parte física. ¿Cómo llegó Marlon a pesar más de 180 kilos? ¿Cuál fue el detonante? El descuido completo. Como les dije, comencé a jugar pool
Y de ahí nosotros, la mayoría de jugadores de pool, ahí me va a escuchar la mayoría del gremio, y la mayoría de los que somos gordos jugamos bien. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Porque el pool es algo donde los pools abrían a las 4 o 6 de la tarde y se quedan hasta la madrugada, porque antes Ya. estaba la policía molestando. Y imagínense lo que uno come a las 4 de la madrugada o a las 3 de la madrugada. O sea, de nosotros solo hamburguesas y todas esas cosas. Y o a sea, esa hora, precisamente. y a esa hora precisamente. Y al otro día nos levantamos a las 2, 3 de la tarde, esperando que abran el pool para seguir jugando. Y entonces de ahí uno se va descuidando y llega al punto donde ya cuando me di cuenta ya no me importaba nada. Había sustituido, en mi caso, que ya yo ahora lo veo así, había sustituido el consumo de drogas por el consumo de comida. O sea, Que al final agarré también un es vacío un y llené vicio. un vacío con otro. También es un vicio. Y al También final es es un vicio y que es un vicio todavía más fuerte, siento yo. Bueno, yo sé que no puede De haber eso- como medidas, pero... De eso hablábamos aquel día, porque digamos, Chopi lo decía, si usted tiene el vicio de fumar marihuana, si usted no fuma, ya no fuma, pero se tiene que comer. Entonces, si usted tiene el vicio de comer mucha comida en exceso, No puede dejar de comer. ¿sí? ¿Cómo No hace puede. uno para dejar de comer? No puede. Hay que controlarlo. ¿Y cómo controla un adicto eso? ¿Cómo controla Es una como que persona usted está en como- plena adicción y le digan, bueno, fume, pero fume solo una vez al día. Es imposible, o sea, y más que a mí me da mucha risa porque de no solo controlar la comida, sino que es un pacho, porque yo hoy precisamente lo estaba hablando con Rocha me estaba diciendo a mí que comer sano es carísimo, porque yo lo llamé y después de un partidillo de tenis me estaba tomando un electrolit, y un electrolit vale casi 2.000 colones. Pero si usted va y se compra una Coca-Cola de 2,5 litros vale 1.400, una Pepsi vale 1.000, de 2,5 litros. El propio parece que lo hace. Entonces, una Usted- ensalada, ¿cuánto vale una ensalada? ¿cuánto es la ensalada hay en un supermercado X, para no decir patrocinios? 4,000 colones. Vale una ¿Cuánto vale ensalada. una pizza con un vaso de coca, un pollo frito con un vaso de coca? 1,000 colones, un slide de pizza grande y un té frío en San José Centro. O usted va y se compra una porción de pollo en 1,400 colones y viene hasta con papitas y tortillas. Y si uno es inteligente, como buen gordo, pide salsas. Obvio. Después de que le cobren, porque si lo Ok. pide antes, es capaz Tip que de le cobren las gordos. salsas. Eso es un tip de gordos, andar siempre una cuchara y salsas en el carro. O andarlo con uno. Pero sí, es un pacho porque Rocha me decía que algo muy cierto. La sociedad está hecha para que seamos obesos. Para que comamos mal. Porque la comida de calidad es comida cara. Y ahora hay muchas oportunidades de comer sano y no tan caro, pero de igual manera siempre va a ser más caro comer sano que... Sí, totalmente. Porque usted Eso se es come algo una que ensalada, todos Ariana, y sufrimos. usted se come una ensaladita César. Y un ejemplo, en un supermercado de estos, ¿verdad? Que es una cadena que vale 3.500. Y usted tal vez no queda llena con... Bueno, nosotros, los que fuimos gordos, eso es como que nos ofendan, o como que nos menten la madre, que nos den una ensalada. O sea, yo literalmente, yo iba y me daban una ensalada y yo le decía, yo no soy un conejo. O sea, a mí denme carne o algo así, y me da mucha risa porque me acabo de acordar de una anécdota justamente de mi mejor amigo, de Minor, de Tusa, que nosotros los gorditos, ¿verdad? Vean lo que son las cosas y al punto que uno llega, ¿verdad? Al punto por lo menos que yo llegué, él me invitó a la fiesta de la hermana menor que cumplía 15 años y dieron filet de miñón o Gordon Blue eran para escoger, ¿verdad? Y era como cómase lo que quiera y todo eso. Y nunca se me olvida que hicieron como una decoración lindísima con pedazos de lechugas y partían los huevos duros a la mitad y los ponían ahí y le ponían un pedacito de zanahoria. Y resulta ser que Marlon arrasó con todos los adornos de huevos duros. Por lo menos me comí unos 15 huevos duros esa noche. No. Todas las mitades. Bueno, pasé era comiéndomelas. proteína por lo menos. Era proteína, pero yo a la mitad del huevo le echaba salsa de tomate y mayonesa. Ah, sí, no. Ah, no. no. Sé también lo que es estar sentado en el baño, ¿verdad? Haciendo el 2 y con un pedazo de salchichón comiéndomelo. O sea, vean hasta dónde llega la gordura y la obesidad, ¿verdad? Sé lo que es terminar de comer y ser una persona bulímica.
Entonces yo me sentía culpable de haber comido tanto, iba a vomitar. Pero ahí resulta ser que vomitaba y quedaba con hambre porque ya no tenía comida. Y la había vomitado toda, entonces tenía que comer supuestamente regulado. Pero no podía comer regulado, entonces era algo que se repetía mucho. Y es algo que literalmente, o sea, el vomitar afecta muchísimo, ¿verdad? Y yo lo hacía de casi todos los días, ¿verdad? De pasar a ser, y eso me da mucha risa porque yo se lo cuento a Rocha, de pasar a ser el mae en el colegio que siempre hacía a un lado los gordos, a ser un gordo de 182 kilos, ¿verdad? Deseando. ¿Qué sentías, Marlon, cuando te veías al espejo? Odio, rechazo, lástima, ganas de llorar. Yo me veía e intentaba no verme, entre menos espejos mejor, porque llegó al punto donde ni siquiera podía cambiar una llanta de un carro, ¿verdad? Si para Rocha es un sueño correr, para mí era un sueño cambiar una llanta de un carro. ¿Y qué clase de loco se imagina que tiene que estallársele? Dice Marlon que él andaba deseando cuando ya estaba llegado que se le ponchara el carro para cambiar la llanta. Y me da mucha risa porque yo... Pero ya lo puedo hacer. Claro, sobrado. Y ahora ni se me estallan, eso es lo peor. Ay, Gracias a Dios. Y me da mucha risa porque yo nunca quise hablar de lo... Y esta es la primera entrevista, ¿verdad? Y digo primera porque yo le pido mucho a Dios que me dé siempre la humildad y la serenidad y la paz para que todo lo que yo diga siempre sea por obra y gracia de Él, ¿verdad? Porque yo no estoy aquí, no es más sino por la gracia de Él. Y yo siempre digo que yo no había dado una entrevista, y yo se lo dije a Rocha, porque a mí me daba mucho miedo, porque siempre hay personas, ¿verdad?, que agarran las redes sociales y comienzan a tirar. Dima de claro, si usted se operó, Dima de claro, con plata cualquiera. Dima de claro, que es que, o sea, mucha gente... Marlon, paréntesis, papi, si usted supiera, ahorita voy a hacer la publicidad, sorry, que estoy como embajador de NSX, ¿qué es lo que me dicen? Usted no ha visto los comentarios, me ponen, pero ¿por qué este me promociona los productos de NSX si él está bajando por una cirugía? Y yo no entienden que después de la cirugía ocupo los nutrientes que me da NSX. Entonces la gente nada más opina por... Y hay una cosa, ¿verdad?, que me da mucha risa. Y que me imagino que no es como una liposucción, que ustedes sacan toda la grasa, de ahí en más depende de uno mismo, los buenos hábitos que la gente está muy equivocada porque muchas de las personas piensan que yo entré gordo a un quirófano y salí con cuadritos. Justamente eso me refiero. Y no, salí más gordo. Y parte de lo que hoy tal vez les quiero contar un poco rápidamente es el proceso como yo bajé peso. Primero, y siempre, y lo voy a dejar muy Pero claro. usted bajó de peso, digamos, ¿usted empezó motivado solo? ¿O cuál fue el detonante que lo motivó a bajar de peso? A mí lo que me detonó para bajar peso fue el odio. El odio, Marlon. El odio puro. El odio. Las ganas de venganza, las ganas de revancha. El sentir, no sé, me da risa porque Dios trabaja tan bien que hasta pone el diablo a trabajar para Él. Y el odio que yo sentí en el momento, que tal vez más adelante cuando esté preparado les cuente realmente el detonante, después de algo que me pasó, yo sentí tanto odio porque nunca se me olvida. Yo en ese tiempo, yo hubo un tiempo donde ya estaba muy gordo, ¿verdad? Y sí pesaba 180 y resto de kilos y estaba tomando Herbalife. No sé si se puede decir el nombre o no, pero ya lo dije. Herbalife es algo muy bueno, cualquier cosa. No se puede llevar competencia, Pero entonces, estaba tomando NSX. Sí. No. Estoy vacilando. Bueno, no sé si esa parte la... Sí, Estaba tomando eso y había bajado como 12 kilos. Y yo me acuerdo que para yo poder tener camisas de mi talla era una de dos. O las mandaba a traer a Estados Unidos, las Columbia, y me costaban $100 más la traída. O, entonces solo tenía como 4. O me iba para Cleveland, a San José, y comenzaba a comprar ropa de muerto. Yo le digo ropa de muerto porque yo digo que la mayoría es de las personas que se mueren y la dejan ahí, pero no, o sea, es ropa usada. Uy, mae, me acaba de cambiar usted el sistema, güey. Entonces... Qué turbio. Sí, qué turbio. Yo llegué con una camisa de esas que había mandado a traer y en eso duraban un montón, hasta mes y medio en llegar.
Y yo llegué y yo me sentía una persona flaca. Y me pasó lo que me pasó, escuché lo que escuché, que me rompió el corazón, el alma, porque yo me sentía ya delgado. Y yo después de ahí, yo dije, porque yo salí de ahí y salí a llorar. Y pude haber llorado 4, 5, 6 meses. Eso sí, por eso siempre digo, cuando uno está tan abajo en el abismo, lo único bueno es que solo queda ver para arriba, porque ya uno está abajo. Entonces me llené de odio y comencé a decir, no, yo voy a hacer que esas personas se arrepientan de lo que yo escuché. Y así fue, y me comencé a llenar de odio. Y hay 2 amigos míos que los amo y los quiero mucho. Y sí los voy a mencionar porque ellos se merecen que sepan que ellos fueron los que me motivaron. A una me le cagué porque me invitaron a ir a un lugar para bajar de peso, porque ya yo estaba tan decidido. Y cuando llegué al lugar, resulta ser que la pesa que tenían solo aguantaba 160 kilos. Y yo pesaba más. Entonces cuando yo me subo en la pesa y me dicen que no, que tienen que traerme la pesa especial que estaba en Curridabat, donde estaba el otro lugar, yo sentí que me estaban humillando, que era una humillación lo que hicieron conmigo. Entonces, esos amigos que me llevaron a ese lugar se llaman Brian Vázquez, el Tiquito Vázquez y Hannah Gabriels, que son mi familia también. Ellos son mi familia porque hemos pasado cosas juntos fuertes. Y entonces yo agarré el teléfono, nunca se me olvida, y le puse un mensaje a Brian y le digo, ma, es que ustedes... Y llamé a Hannah y comencé a cagármele. Que cómo era posible que me había llevado a un lugar que ni siquiera tenían una pesa para mí, que qué es esa humillación, que cómo iban a recibir a un gordo en un lugar de gordos sin una pesa para gordos. Entonces lo que ahí me marcó fue la clase de regañada que me pegó Hannah. Yo pensando que Hannah se me iba a hacer chiquitita, a mí se me olvida que ella pega duro. Que lo diga. Y me regañó tanto y me comenzó a decir que fuera tan... Bueno, yo no sé, yo puedo decir pura mierda. Sí, sí. Que por qué era tan pura mierda. Que por qué si tan fácil me iba a dejar vencer. Que por qué yo iba a dejar todo tirado. Que sí, que lo dejara tirado y que me muriera gordo. Que Qué por si duro, un güey. pura mierda como yo no se merecía entonces bajar de peso ni nada. Y me regañó tan duro que yo le corté, porque yo estaba bravo. Yo le corté. Lo que no sabía es que me había tocado tanto el ego, la regañada, y eso que les estoy contando, el 15% del 100% que Hannah me dijo. Puta negra que la quiero. En serio. Y ahí fue donde yo tomé la decisión, porque yo le decía, es que, Hannah, ¿cómo se le ocurre a este mae decirme que yo no puedo comer arroz, comer frijoles? ¿Cómo no voy a poder comer pan? Si quiero una naranja, ¿cómo no me la voy a poder comer? O sea, está loco. Entonces yo literalmente me le cagué. Pero la cagada que me pegó ella fue el doble más grande o el triple. Entonces, como estaba tan lleno de odio, yo dije, ma, yo voy a hacer esto, porque nunca lo he hecho. Y comencé en ese programa, en ese estilo de vida, a bajar de peso y logré bajar 51 kilos por mérito propio. Y digo por mérito propio porque yo me mantuve casi 2 años, iba a nadar a una academia de natación que está en Santana, muy, muy bonita. Volví a hacer aguas abiertas, lo cual no hacía, que era nadar en el mar. Me encantaba y lo pude lograr. Pero cuando yo pesaba como 130 kilos, yo estaba flaco, según yo. Me sentía flaquísimo. Me dice una amiga que es un ángel y siempre la he visto como un ángel, que me dice, es que usted piensa que está flaco, pero usted sigue siendo gordo. Y eras que feo se siente cuando uno se siente ya flaquito y uno, según yo lo que era cuadrado y la hablaba de todos los gordos, ¿verdad? En ese momento la mía, es que yo tengo los huesos pesados. Eso le iba a decir.
Sí. Es que yo tengo los huesos pesados. Decía, bueno, seguro como que los huesos de uno son como los de guepardo, ¿verdad? Que son de titanio y que pesan como 100 kilos y el resto es carne, ¿ah? Es que yo tengo una contextura gruesa. O es que, sí, la contextura mía es gruesa y me dice, no, papito, vea, y me ubicó. Y esa amiga se llama Joana. Pero ahí Joana. estamos hablando que Joana es como una modelo, digamos. Entonces ella, y aparte, ella trabaja en lo que es estética y siempre han visto cuerpos físicamente Esbeltos. lo que nosotros llamamos perfectos. Entonces me abrió los ojos, me dijo, si usted quiere ser una persona flaca, usted tiene que operarse, papito. Y le digo yo, hijo de puchica, ¿verdad? Pero yo sabía que si yo seguía en eso, en ese estilo de vida, también lo bajaba. Pero la desesperación y la ansiedad de uno querer todo ya, digo yo, no, me voy a operar. Y lo pensé, porque me faltaba plata. Me faltaba plata y ya yo no sabía qué hacer, entonces ya por allá me dijeron, Dima, si quiere yo le presto, y yo no sé qué, bueno. Entonces, bueno, me animé, fui donde el especialista que ella me dijo, me animé, un profesional muy, muy profesional. Les voy a contar algo que hice el día antes de operarme. Resulta ser que el día antes de operarme tenía que llegar, nunca se me olvida, con 12 horas o 8 horas de ayuno. Me operaban a las 7. Y yo a las 2:30, 3 de la mañana estaba comiéndome un bollo de pan con queso, mortadela con chile, porque esas son las mañas que me quedaron de persona más humilde. Ya no me gusta el jamón, ni la jamonada, ni esas varas, me gusta la mortadela con chile. Y me pegué una hartada que todavía a las 4 de la mañana me estaba comiendo el último pedazo de los 2 bollos de pan con natilla. Porque yo decía en mi mente, yo me voy a hacer un bypass tipo Bagua. Entonces, sí, el doctor ahora llega, me saca el estómago, lo bota y me hace un estómago nuevo. Que eso fue lo que yo había entendido, que me habían dicho. Entonces, cuando yo llego casi sin dormir a las 7 de la mañana y tengo la cita con el doctor, sí, y viene con las horas de ayuno. No, pero igual ni hace falta, ¿verdad? Como si yo fuera el doctor. Otra regañada que me pega ese señor, y ahí él va a escuchar también esto, y me pegó una regañada que es que yo era un irresponsable, que si a mí me pasaba algo, a él le podían quitar el eso, que yo era bueno, me dijo el sinónimo de irresponsable con todas las palabras que un doctor puede hablar fino. Yo las entendía porque sabía que me estaba regañando, y que me iba a hacer una manga gástrica. Entonces yo le dije, todavía yo en mi repugnancia le digo, lo siento, usted cobró tantos millones y ya están pagos. Usted tiene que operarme. Y me dice, ¿qué? No. Más bien, póngase la ropa y váyase. Entonces ya ahí me asustó. Entonces yo comencé a rogarle, doctor, en serio, por favor, no haga esto, vea que yo esperaba este día un montón de, por favor, o mañana. Y me dice, no, ya yo tengo la agenda llena los próximos 3 meses. Y digo yo, Dios mío, ¿qué hago? Y me dice, si usted quiere, yo lo abro. Y depende, como yo vea la situación, le hago el bypass o le hago una manga gástrica. Usted verá, con las dos puede bajar, pero con el bypass tipo agua, usted siempre va a mantener la condición que usted quiere. Entonces, bueno, le dije, sí, está bien. Y me metieron al quirófano varias horas, porque así es una operación de muchas horas, laparoscópica, gracias a Dios, porque no le deja a uno prácticamente nada, como una cicatriz ni nada. No. Y si no, después con la cicatriz, la doctora Vargas, que es otro ángel, que ese sí voy a decir el nombre, ¿verdad? La doctora Vargas me las quita, con Morpheus y con todos los tratamientos que ella tiene. Entonces ya me operaron y como a las 11, 12, no me acuerdo, ya yo me levanté. Y yo me acuerdo, porque me acuerdo que yo nada más movía la cabeza y decía, fue agua. Yo decía, fue Bagua, era para ver si me habían operado con el bypass tipo Bagua o no. Y se acerca la señora y me dice, sí, fue Bagua. Entonces yo me sentí súper emocionado. Me volví a dormir, eso fue lo que me acuerdo que me levanté. Y apenas llegó, ya llega el doctor
como sonriendo, ya seguro se le había bajado a él un poquito, ¿verdad? La cólera de la tontera que yo hice. Y me dice, mira, me pusiste a correr. Y ya mi operación, salí de esa operación, ahí tengo una foto que la podríamos mostrar, no sé si se puede poner ahí. Aquí está saliendo en este momento. Porque yo la David tengo. luego. Y yo, como les digo, entré gordo y salí más bien más gordo. Sí, porque ¿Por uno qué? lo inflan. Porque uno lo inflan para poder sí. hacerle esa operación. Entonces, por eso es que quiero que ustedes vean esa foto para que vean. Y también sale Joana, que la que sale ahí es Joana, es mi amiga, porque yo no quería que estuvieran mis papás, o sea, mi mamá y mi papá estaban abajo. Pero Joana estaba a la par mía porque por si yo me moría, decía yo, ¿verdad? Uno que es fatalista, que mis papás no me vieran. Entonces, subió ella, ¿verdad? Y ella es la que estaba ahí conmigo. Y salí más gordo, entonces la gente, por eso me daba cólera, porque ellos decían que yo de una vez salí flaco y no, sale uno a un proceso. Inmediatamente cuando el doctor me dice, bueno, papito, usted está lleno de gas, aquí la única manera de que eso se le salga es que comience a caminar. Y comencé a caminar y a caminar y comienzan a salirse ese montón de gases por todo lado, ¿verdad? No les voy a decir por dónde, pero por todos los lugares se va saliendo el gas. Y así, ya yo gracias a Dios traía de hace 2 años de que había estado en el programa de alimentación que estuve, en ese estilo de vida, de que ya yo venía haciendo ejercicios todos los días. Y ahorita han pasado casi 6 años de eso. Y les puedo decir que no he parado de hacer ejercicios desde hace casi 7 años, todos los días. Voy al gimnasio, a pesar de que como todavía a veces más de lo que antes, soy consciente de lo que me como. Cambia uno la alimentación por completo, en el sentido de que cuando alguien quiere bajar de peso, yo siempre les digo, y con todo el respeto a los nutricionistas, ¿verdad? No tengo nada contra ningún nutricionista. Yo tuve un proceso también con una que me ayudó, ¿verdad?, a estar donde estoy. Y yo les digo, primero, paguen un psicólogo. Y después, paguen al nutricionista, porque primero está aquí, todo en la mente. Yo duré 3 meses con 2, 3 amigos míos que me cuidaban en la casa. Ellos se quedaban a dormir, porque yo vivía solo, ¿verdad? Bueno, vivía con un amigo ahí, pero mi compa trabajaba. Y ellos se quedaban a dormir cuidándome porque cada 30, 40 minutos tenía que tomarme un shot de Ensure. Y fue como hasta los 2 meses que yo pude volver a comer duro. Antes, o sea, como al mes y medio pude comerme un Herbert o algo así. Pero los primeros meses tenía que hacer puros shots y estar apuntando y estar viendo todo, ¿verdad? Y fue difícil porque cuando vi a Rocha que hizo un video donde él dijo que él se arrepentía, ¿verdad? Que él, o que él, si pudiera, no se hubiera operado, yo pienso exactamente lo mismo. No es que me arrepiento de la operación, es que me arrepiento de haber tenido que llegar a la operación. La operación ha sido un éxito, porque aunque la gente me dice que me veo igual, que igual no me importa, no es que en redes pueden comentar todo, pero es que no es lo que yo me vea, es lo que yo me siento. Poder ahora llegar y ponerme las medias, madre, bueno, me puedo poner las medias, antes no podía. ¿Andabas sin medias antes? Siempre he andado sin medias, toda mi vida. Increíble, y son cosas de nosotros. Pero a uno le preguntan y uno dice, no, es que me gusta más sin medias, porque por no explicar a nadie. Exacto, y yo cuando estaba tan gordo, yo o me amarraba los cordones o hablaba. No podía hacer las dos cosas a la vez. Entonces, también, ¿verdad? Esas son cosas que la gente ve normales, agacharse y amarrarse los cordones, para mí también era un sueño, ¿verdad? Es más, yo me amarro los cordones ahorita y comienzo a hablar hasta que da gusto, porque todavía tengo aire, ¿verdad? Exacto. Pero sí fue un proceso, como les digo, y ya de ahí salí más gordo y a caminar y a hacer ejercicio. A los 3, 4 días ya tenía mi vida casi normal, otra vez comencé a hacer ejercicio, seguí la rutina que ya traía hace años. Y lo más que llegué a bajar de peso fueron 109 kilos, llegando a 74 kilos, y ahora más bien me cuesta subir peso, ¿verdad? Por el tipo de operación que yo tengo. Y como dice Rocha, igual a mí, yo no me arrepiento de la operación que me hice, pero si pudiera decirle algo a alguna persona con obesidad es, si pueden evitarlo, evítelo. Pero si ya definitivamente llegaron a, como yo, que me tomaba 10 pastillas por día, me tomaba en la mañana una enalapril, una enlodipina, una hidrocloratacida y una atenolol, 4 de la presión,
4 en la mañana y 4 en la noche, más las de la prediabetes, porque también fui prediabético, ahórreselo. Y pues chica, a mí me dijeron que eso no se revertía, que yo siempre iba a ser hipertenso y que si comenzaba a tomar del azúcar también, y me ven hoy aquí en día con un proceso llevado por especialistas, con doctores. Les puedo decir que no me tomo ninguna pastilla, eso sí, todos los meses las personas que somos operadas bariátricas tenemos que inyectarnos vitaminas, y si podemos tomar vitaminas todos los días tenemos que hacerlo, porque es muy importante. Por eso yo decía ahora lo de los productos, ¿verdad? Que es importante porque tal vez la gente está equivocada y piensan que tomando un producto X van a bajar de peso, y no. Pero eso da calidad de vida, que por eso yo le digo a la gente ahora, inviertan en ustedes. O sea, díganme, ¿en qué cuesta comprarse unas vitaminas de magnesio, unas vitaminas Se las vendemos. Que yo que tomo multivitamínicos, todos los días me tomo un colágeno también y cosas así. O sea, yo por el momento no me he hecho ninguna operación para retracción de piel porque no la he necesitado hasta el momento. Por haber hecho tanto ejercicio y no parar de hacer ejercicio. Sí me he hecho un retoque, me hice con mi amiga, ¿verdad? La doctora Vargas, que ella generosamente, y mi otra amiga Joana, ¿verdad? Que trabajan juntas. Oiga, espacio publicitario no pagado por la doctora Vargas. Me patrocinan, ¿verdad? En eso, entonces yo les agradezco mucho porque han sido un proceso duro, es un proceso que, como les digo, nunca me he animado a contarlo por la cuestión de lo que la gente siempre decía o dice, de que claro, pero esa es la realidad de lo que fue mi proceso de bajar de peso, y hoy les puedo decir que mi vida es completamente diferente. La idea es, y Rocha me lo ha metido mucho en la cabeza, pero yo le digo que no, porque yo con los influencers y todas esas varas ahora les decía como que les tengo grinch, o como no sé, como que me molestaba mucho, pero también aprendí muchas cosas de ellos. Como cuando nosotros vamos a repartir comida a San José, bueno, ya fui con ellos una vez, pero yo siempre he ido y me gusta mucho. Yo llegaba y yo era de las personas que pensaba que uno lo que hacía con su mano derecha no tenía que saber la izquierda. Y es mentira. O sea, yo me mentí. ¿Por qué? Porque van a haber un montón de picados que van a decir, y si están dándole comida a esa persona, ¿para qué lo graban? ¿Para qué se graban dándole comida? Pero no. Muchos de nosotros, y yo hoy les digo con toda la humildad del mundo que yo vine y acepté primero por Rocha, porque para mí es una persona que aprecio y quiero mucho y lo quiero ver todavía mejor, porque el haber superado un cáncer, el haber vivido las cosas que ha vivido, que solo él se las puede contar, yo no les puedo decir nada, y estar aquí y tanta basura que a veces le tiran a él y nos tiran a todos, o sea, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque detrás de una computadora cualquiera es hombre, cualquiera es mujer, todos se sienten con la libertad, y si hoy yo tengo un problema legal, mañana todos son abogados. Entonces, yo antes pensaba que lo que hacía tu derecha no lo tenía que saber tu izquierda, pero hoy me doy cuenta que hace falta el personas como Rocha, o como lo que yo quiero comenzar a hacer un poco de videos de este tipo de contenidos, para poder inspirar a otras personas, y que tanto daño y tantas cosas y tanto dolor que pasé yo, ya con que le sirvan a una persona valió la pena. ¿Por qué? Porque, como se los vuelvo a decir, yo no estoy aquí porque soy muy carga ni nada. Sí he sido resiliente, porque me han pasado muchas más cosas. Y también una parte que me brinqué muy importante es que yo cambié el odio gracias a un programa, a una iglesia que entré. Porque cuando yo entré a esa iglesia y vi a todo el mundo aplaudiendo, yo dije, ¿cómo me van a meter a esta iglesia de panderetas? Y era lo feo que sentí. Y yo me sentía mal, pero ¿qué hice? Ya yo sabía el proceso. Primero llevé mi cuerpo. Después, a los meses, porque ni siquiera fue el mes, llegó mi mente. Y Dios transformó primero mi mente. Después Dios, gracias a ese montón de compañeros, y ahí está Alan Brenes, que es un gran amigo, y Eric Porras, ¿verdad? Padrino yo cambié mi mente, Dios cambió mi corazón, y por último hizo un milagro que la gente nunca esperó, cambió mi cuerpo. Porque esto que yo estoy llevando por fuera es el templo de Jesucristo, es el templo del Espíritu Santo,
es ahí donde vive, entonces yo tengo que cuidarlo, porque antes, cuando yo le metía ese montón de cochinada, lo que estaba haciendo era matándome, estaba de lo que Dios me dio, literalmente lo estaba devastando, lo estaba despedazando. Entonces hoy les puedo decir que todo ese proceso que hizo o que he pasado, al igual que otros procesos que todavía no estoy preparado para contar, han sido por obra y gracia de Dios, porque yo no estoy aquí por valiente, estoy aquí por Él y porque ha sido el único que me ha dicho sí se puede. También otra cosa que aprendí en todo lo que he aprendido en esta vida, aquí estoy yo al frente de la cámara, pero mi hija está atrás. Y eso siempre se lo voy a decir a todas las personas. Los hijos y todas las personas en el mundo no hacen lo que usted les dice, hacen lo que usted hace. Entonces, si yo no quiero ver a mi hija haciendo daños, si yo no quiero ver a mi hija, porque a mí me encanta, y me encanta mucho rajar con ella, digo yo a veces. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando íbamos a repartir comida a San José, que íbamos a recoger verduras y eso, ella se ponía a la 10 y andaba el carrito ahí recogiendo verduras y después nos íbamos a repartir y cosas así. Entonces eso es bonito, yo ahora la veo que ella tal vez tiene algo y se lo regala a alguien o ¿me entiende? O sea, esas cosas nacen y no porque yo se las diga, sino porque ella ve al papá haciéndolas. Entonces, prediquemos con el ejemplo. Y para terminar, porque creo que ya llevamos un buen rato. Falta una pregunta nada Y más. para terminar, hagan algo que yo siempre digo. Y yo no me acuerdo dónde lo escuché, a quién se lo escuché o nada. Pero si usted va a abrir la boca para algo, que sea para edificar. Nunca abran la boca para opinar de un cuerpo, por favor. O sea, mejor ahórrense en todo lo que quieran y ya. O sea, ya yo sé que yo tengo las orejas grandes. Ya yo sé que a veces a uno lo vacilan y le dicen que se está quedando pelón. Mira, es por mi operación. Pero yo no voy a estar explicándole a todo el mundo. Si van a abrir la boca, que sea para edificar. No hay nada más lindo, vea. La vez pasada venía una señora con un vestido floreado y ella venía caminando como si venía en una pasarela de Miss Universo. Y la gente y los amigos míos llegaban y decían, qué vieja, ¿sabes? Seguro le quitó las cortinas a la casa y se las puso y yo no sé qué, ¿verdad? Y pasa la señora y le digo, mi amor, qué guapa se ve usted. Y se lo digo que se lo dije de corazón. Vea, eso tal vez le pudo cambiar la vida ese día a esa persona. A mí misma me ha Una pasado cosa. incluso. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, yo voy al gimnasio todos los días y no hay nada más feo que nosotros queremos echar buen músculo y que lleguen y nos digan, qué flaco que estás. Ay, antes era gordo, ahora flaco. Precisamente hace poco hice un video de eso, ¿verdad? Que yo le contaba a Rocha. Y a las mujeres, o sea, yo tengo una amiga que la vez pasada se puso extensiones y llegó y, ¿cómo me veo? Muy linda. Uy, no, se le notan. Ella fue a la casa a cortarse hasta el pelo de ella para poder quitarse esas extensiones. Entonces, si vamos a abrir la boca, que sea para edificar, nunca para hacerle daño a otra persona, porque ustedes no saben, un golpe se quita, pero una palabra nunca se olvida. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que vamos a decir y que en serio, si van a abrir la boca, que sea para edificar. Siempre van a haber personas que nos van a venir a criticar, eso está bien. ¿Por qué? Porque eso muchas veces nos hace, ahora yo estaba hablando con Ariana y le estaba diciendo eso hace que por lo menos yo nunca me ha gustado estar en una zona de confort. Siempre he buscado más y más y más porque soy ambicioso también. Pero mi ambición, ¿para qué es? Entre más tengo yo, más puedo ayudar a las personas. Y también me he dado cuenta que entre más ayude a usted a las personas, mejor se siente uno, porque uno piensa que uno está ayudando, pero en realidad uno lo están ayudando. Y también es muy importante saber que nunca va a haber un cambio si uno definitivamente no acepta a Dios. Porque para mí es el motor, el que ha trabajado en mí, el que todas estas personas como Rocha ahorita, Adriana, todas las personas que están aquí, las que me ha puesto en el camino, han sido ángeles que Dios ha puesto para que yo llegue a mi mejor versión. Y les puedo decir que ahorita a los 40 años de edad que acaba de cumplir, bueno, no acaba de cumplir, que ya cumplí, les puedo decir que nunca me imaginé que me iba a pasar las que le pasó al águila. Que cuando llega a los 40 años tiene que desbaratarse el pico porque ese pico no va a servir más, por lo menos 2, 3 años. Dios me ha tenido que desbaratar 2, 3 veces por completo para darme cuenta realmente de que sí se puede
de que me pasó muchísimas cosas, de que lo llegué a perder todo, que eso sería otro tema. Materialmente lo he perdido todo 2 veces los últimos 6 años y les puedo decir que lo único que no he perdido es la sonrisa y la fe en Dios de que siempre voy a salir adelante. Pero decirlo es fácil. Pero las cosas que pasé, como el fallo al corazón y como varias cosas que me pasaron, que me dijeron, Marlon, haga un alto, hay cosas que son importantes, pero no tan importantes. Y por eso yo hoy les puedo decir, el dinero es muy lindo, pero la paz con la que yo me acuesto todos los días, eso no tiene precio, ni hay un solo lugar donde pueda comprarlo. Entonces, muchas gracias a ustedes, en serio, por la invitación. Yo tengo solo una última pregunta. Si usted pudiera sentarse a la par con ese Marlon Chopis de hace 26 años, ¿qué le dirías? No tendría que pensarlo mucho. Si yo me sentara con el Marlon desde hace 30 años, porque hace 26 estaba fumando marihuana, Rocha, yo le diría, papito, lo logramos. Lo logramos porque yo siempre quise, dentro de mí, ser pleno. Y hoy le puedo decir que vivo con plenitud y agradecimiento. Hoy en día le doy todo lo que puedo a mis papás, porque sin darme cuenta, y yo lo hacía sin darme cuenta, esa es la bendición y ese es el mandamiento que trae promesa, el único. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y para mí, mi papá y mi mamá son sagrados. Hoy en día yo les puedo decir que ellos nunca me han abandonado y nunca han dejado de creer en mí. Y hoy por hoy le diría a ese chiquito, lo logramos. Mamá y papá ya no pasan necesidades y salimos adelante. Marlon, ¿hay algo que tus papás digamos, algo que siempre le ocultaste a tus papás que en el fondo del corazón luchabas? Si se puede saber. Sí, claro. Yo siempre tuve que poner la cara de duro, de que yo siempre podía. Y ellos no sabían que habían veces que no podía. Que llegaba a la casa y me desmoronaba. Marlon, parte de estos podcasts es encontrar la parte humana. Ahorita, como usted nos cuenta todo esto, la gente ve a Marlon un empresario, alguien fuerte. Como ven a Ariana, una mujer dedicada a marketing, una empresaria que hace lo suyo. Como ven en Rocha, o ven en redes sociales. Pero detrás de cada persona hay una historia, Marlon. Y es el idea de estos espacios, que poder visibilizar y sensibilizarnos con los demás. Todos somos humanos, todos tenemos problemas y todos tenemos una historia. Yo sé que detrás de este podcast de Hora y Resto que hemos estado, hay mucho más por contar, que lo felicito porque solo usted sabe lo que ha tenido que atravesar para estar aquí hoy con vida. Solo usted sabe cuántas veces se tuvo que dormir llorando pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Solo usted sabe cuántas veces quiso autoeliminarse. Solo usted lo sabe. Cuántas veces quiso atentar o atentó contra su vida. Y eso queda en el fondo del corazón de cada uno. Pero papi, aquí somos guerreros. Y aunque tengamos el corazón hecho un puño, pues estamos para darle. Adelante. Muchas gracias, papi. Un aplauso. Bueno, gente linda, esta fue la historia de Marlon. Yo me despido, Rocha cierre por acá. Ariana. Muy bonita la historia, muy motivante, la verdad. Qué bueno saber un poco de las personas y su proceso, ya que, como lo decía Rocha, todos tenemos nuestra propia historia y vivimos los procesos, pero bueno, lo que queda es seguir adelante, confiando en que todo va a estar bien y haciendo las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Papi, romper el protocolo, pero ven, un abracito. Fuerte, papi. Adelante. Esa es pura vida. El podcast que no pica, pero dice la verdad.